Durante un año entero, en secreto, ayudé con dinero al anciano chofer de mi marido, a quien éste había despedido sin un céntimo. Hoy me interceptó junto a la tienda y susurró: «Mañana no subas al coche con tu marido. Ve en autobús. Es una cuestión de vida o muerte. Lo entenderás todo cuando veas quién estará en ese autobús». Y entonces, entré en el autobús. Hola. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. No olviden suscribirse y dar un me gusta. Que disfruten de la historia. Pero antes de que aquel susurro trastornara su vida, era un martes cualquiera. Un día gris, con olor a polvo y a detergente. Carmen estaba de pie junto a la caja de la tienda de artículos para el hogar, colocando mecánicamente una pila de toallas de felpa. Tenía 38 años, pero en el reflejo del escaparate, bajo la luz del atardecer, veía a una mujer mucho mayor. Sus hombros, acostumbrados a cargar pesadas cajas de mercancía, estaban ligeramente caídos, y en las comisuras de sus ojos se habían instalado unas sombras que ninguna crema lograba borrar. «Carmencita, cóbrame también este mantel», carraspeó una clienta habitual, una señora mayor con un abrigo de color beige. «Pero comprueba que no tenga enganchones, que la última vez». «Por supuesto, doña Ana». La voz de Carmen sonaba suave, con una calma habitual y tranquilizadora. Desplegó la tela, pasando los dedos por el lino. Tenía los dedos de una trabajadora, con las uñas cortas y la piel seca. Las manos de una mujer que no teme al trabajo, pero que a veces se avergüenza de ponerlas sobre la mesa cuando está de visita. Sonreía a la clienta, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hoy era día 18, el día en que cometía su pequeño crimen secreto contra el presupuesto familiar. Cuando la tienda cerró y las pesadas persianas metálicas cayeron con estrépito, separando el luminoso mundo de los escaparates de la oscura calle, Carmen no se fue directamente a casa. Se ajustó el abrigo, que no era nuevo, comprado hacía 3 años en unas rebajas, pero todavía de buena calidad, de color gris, y giró hacia el parque. En el bolsillo, dentro de un viejo monedero de cuero, llevaba un sobre blanco. No contenía mucho, solo 100 euros. Para algunos, eso era una cena en un restaurante. Para Carmen, unas botas de invierno nuevas que no se había comprado esa temporada. Pero para la persona que la esperaba en un banco, era la vida. Salvador, el antiguo chofer de su marido, el hombre que había conducido para Antonio durante 5 años, estaba sentado, encorvado bajo un viejo plátano de sombra. Un día, Antonio había vuelto a casa furioso, había tirado las llaves sobre la mesita de entrada y había dicho: «He despedido al viejo. Se ha vuelto poco fiable, olvidadizo». Y además, el coche apestaba a tabaco. Carmen sabía que Salvador no fumaba desde hacía 10 años. Y también sabía que la poca fiabilidad de Salvador consistía únicamente en que había visto demasiado y había guardado un silencio demasiado honesto. Pero en aquel momento no discutió con su marido. Rara vez lo hacía. Simplemente empezó a apartar un poco de dinero. De las primas, de trabajos extra, de ahorrar en sus almuerzos. «Salvador», lo llamó en voz baja. El anciano se sobresaltó y levantó la cabeza. Bajo la luz de la farola, su rostro parecía de papel, translúcido. Carmen intentó levantarse, apoyándose en su bastón, pero ella lo detuvo con un gesto. «¿Por qué has venido? Hace frío. Tome», le dijo rápidamente, mirando a su alrededor, y le deslizó el sobre en la mano. La mano del anciano estaba helada y temblaba. «Cómprese esa medicina para el corazón de la que me habló. Y fruta. No se olvide de la fruta». «Carmen, hija, no hace falta. Si Antonio se entera, me mata», susurró él, pero sus dedos apretaban el sobre con fuerza. Los ojos del anciano se humedecieron. «Eres una santa. Él no te merece». «Ay, no te merece. ¿Pero qué dice?». Carmen se apartó, avergonzada, sintiendo cómo el rubor le subía a las mejillas. La gratitud la incomodaba. No se consideraba una santa. Simplemente recordaba cómo Salvador la había recogido del hospital cuando nació su hija, mientras Antonio estaba demasiado ocupado en una reunión. Cómo había mecido el cochecito de Anastasia mientras Carmen corría a la farmacia. «Váyase a casa, Salvador, y cuídese». Le dio una palmada en el hombro y se alejó deprisa en dirección a su casa. En casa hacía calor, pero el ambiente estaba cargado. En la cocina, la televisión estaba encendida. Antonio estaba sentado a la mesa, absorto en su teléfono. Delante de él había un plato con la cena fría, que ni siquiera había tocado. Antonio era un hombre atractivo. Incluso ahora, a sus 41 años, con una incipiente barriga y el pelo raleando, conservaba ese aire pulcro de funcionario de nivel medio que en su día había conquistado a Carmen, pero hoy algo en él era diferente. Se sobresaltó cuando la puerta de entrada se cerró de golpe y rápidamente giró el teléfono con la pantalla hacia abajo.
¿Has llegado? Preguntó sin mirarla. La cena está deliciosa, gracias. Es que no tengo hambre. Carmen se quitó el abrigo, sintiendo el cansancio habitual en las piernas. Estás un poco pálido, Antonio. ¿Ha pasado algo en el trabajo? No, respondió con demasiada brusquedad. Luego se contuvo y forzó una sonrisa. La sonrisa salió torcida. Algo culpable. No, todo bien. Solo estoy cansado. Oye, Carmen, mañana tengo que ir a Guadalix. Hay un seminario obligatorio sobre desarrollo regional. Guadalix era un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros. Antonio viajaba a menudo por trabajo, pero normalmente se quejaba de ello. Hoy, sin embargo, parecía nervioso. De acuerdo. Carmen encendió el hervidor de agua. ¿Quieres que te planche una camisa? Lo haré yo. Se levantó de un salto. Justo en ese momento, el teléfono vibró silenciosamente sobre la mesa. Lo agarró como si fuera una granada. La plancharé yo mismo. Y, ¿sabes qué? Mañana te acerco yo al trabajo. Tengo que salir temprano de todas formas. Carmen se quedó paralizada con la taza en la mano. Hacía al menos 2 años que Antonio no la llevaba al trabajo, alegando que no le venía de camino y que había atascos. ¿Quieres llevarme?, repreguntó ella. Pues sí. ¿Qué tiene de malo? Somos una familia, ¿no? Se acercó y le dio un beso torpe en la mejilla. Tenía los labios secos y su camisa olía a un perfume de mujer, penetrante y ajeno. Seguramente alguien había fumado a su lado en la oficina. ¿O no? Carmen apartó ese pensamiento. Estaba acostumbrada a confiar. La confianza era el cimiento sobre el que se sostenía su matrimonio, incluso cuando la pasión se había extinguido hacía mucho tiempo. Gracias, dijo en voz baja. Sería estupendo. Me duelen mucho las piernas. Por la noche, cuando Antonio se fue al baño, llevándose el teléfono, Carmen se dio cuenta de que se había olvidado de comprar leche para Anastasia. Su hija, una chica brillante, estaba en su habitación estudiando para los exámenes, y Carmen no quiso molestarla. Se puso el abrigo sobre la bata y salió corriendo a la tiendecita de 24 horas que había cerca de casa. La calle la recibió con un viento húmedo. La farola sobre el portal parpadeaba, proyectando sombras temblorosas sobre el asfalto. Carmen compró un cartón de leche, una barra de pan, y ya salía al porche cuando una figura se separó de la oscuridad, desde la esquina del edificio. Dio un grito ahogado, apretando el paquete contra el pecho. Era Salvador. Pero ahora su aspecto era diferente al de hacía 1 hora en el parque. Tenía el rostro ceniciento. Los labios le temblaban no de frío, sino de miedo. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido todo el camino. «Salvador, ¿qué hace usted aquí?» Él se acercó a ella y la agarró por la manga del abrigo. Su agarre era férreo, desesperado. «Carmen, escúchame», susurró, mirando de reojo las ventanas de su apartamento, donde la luz estaba encendida. «Mañana no subas a su coche, ¿me oyes? No subas». «¿Qué? ¿Por qué?» Carmen retrocedió, asustada. «Si me lo ha propuesto él mismo. Te lo ha propuesto para controlarte, para saber exactamente dónde estás». Salvador tragó saliva. Su nuez se movió convulsivamente. «No te atrevas a ir con él. Mañana por la mañana, a las 7:15, sale un autobús de línea hacia Guadalix. El mismo que coge la gente corriente. ¿Para qué quiero ir yo a Guadalix? Tengo que ir a trabajar. Al diablo con el trabajo». La voz del anciano se quebró en un graznido. «Es una cuestión de vida o muerte, Carmen. De esa vida que tú, tontita, crees que es tuya». Carmen se quedó helada. El frío se le metió bajo el abrigo, atenazándole el corazón. Nunca había visto al amable y tranquilo Salvador de esa manera. En sus ojos chapoteaba el terror. «Ve en ese autobús», repitió él, soltándole la manga y retrocediendo hacia las sombras. «Simplemente siéntate y mira. Lo entenderás todo cuando veas quién estará en ese autobús». Se desvaneció en la oscuridad tan rápido como había aparecido, dejando a Carmen sola bajo la farola parpadeante. En sus manos tenía el cartón de leche, y en su cabeza, un vacío sonoro y aterrador. Arriba, en su ventana, se vislumbró la silueta de Antonio. Estaba llamando a alguien de nuevo. Carmen miró la ventana, luego la calle vacía por donde el anciano había desaparecido. Por primera vez en muchos años, sintió como la tierra familiar, firme y segura, empezaba a desmoronarse bajo sus pies. Por la mañana, Carmen mintió. Fue la primera mentira en 20 años de matrimonio, y le salió con una facilidad inesperada, como si su lengua encontrara las palabras por sí sola. «Anastasia no se encuentra bien. Tiene un dolor de estómago terrible. Me quedaré en casa por ahora. Llamaré al médico y luego iré por mi cuenta». Antonio, que ya estaba en el recibidor con las llaves en la mano, ni siquiera miró hacia la habitación de su hija.
Solo asintió, lanzó un beso al aire cerca de la oreja de Carmen y salió por la puerta, murmurando algo sobre que llegaba tarde. Carmen esperó a que el ruido del motor se apagara, y solo entonces se puso el abrigo. Le temblaban tanto las manos que no acertó a meter el brazo en la manga al primer intento. La estación de autobuses la recibió con olor a gases de escape y a churros fritos. El autobús a Guadalix, un vehículo viejo, ya estaba en el andén, resoplando humo a su lado. Carmen entró, tratando de no levantar la vista, y se sentó en el último asiento, junto a la ventana. Sentía como si todo el mundo supiera por qué estaba allí, como si llevara escrito en la frente: esposa que espía a su marido. El interior estaba semivacío. Unos cuantos jubilados con cestas vacías, un estudiante con auriculares y una mujer con una niña de unos 7 años, sentadas 2 filas más adelante. El autobús se puso en marcha, balanceándose pesadamente en los baches. Carmen miraba por la ventana los bloques de pisos grises que pasaban rápidamente, pero no los veía. En su cabeza resonaban las palabras de Salvador. «Ve, mira». La niña de delante empezó a moverse inquieta. Se arrodilló en el asiento y miró hacia atrás, directamente a Carmen. Carmen se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco, luego otro, y empezó a latirle en la garganta, dificultándole la respiración. La niña tenía los ojos de Antonio, el mismo rasgado, la misma comisura exterior ligeramente caída, que le daba a la mirada una eterna y conmovedora tristeza, y una barbilla con un hoyuelo diminuto que Carmen había besado tantas veces en su marido. La niña la miraba con curiosidad infantil, enrollándose un mechón de pelo rubio en el dedo, exactamente igual que hacía Antonio cuando estaba nervioso o pensativo. Pero no fue el rostro lo que cautivó la mirada de Carmen. En el cuello de la niña, sobre su anorak rosa, colgaba un medallón de plata, antiguo, con forma de concha ovalada. Carmen recordaba ese medallón. Lo había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Antonio hacía medio año. «Es un regalo para el aniversario de mamá», dijo él entonces, guardando rápidamente la joya. «Lo llevé a arreglar. El cierre estaba roto. Y luego lo perdieron en el taller. ¿Te lo puedes creer? Monté un escándalo, pero ¿de qué sirvió?». Carmen lo había consolado entonces, diciéndole que lo importante era el detalle. Ahora, aquel medallón perdido brillaba en el cuello de una niña desconocida con los ojos de su marido. Carmen se agarró a la barra del asiento de delante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El aire en el autobús se volvió insoportablemente escaso. Quería gritar, parar el autobús, salir corriendo, pero se quedó sentada, paralizada por el horror del reconocimiento. «Lidia, siéntate bien», la reprendió la mujer que estaba a su lado. Joven, guapa, con un peinado elaborado. Victoria. El nombre surgió en su memoria por sí solo, de la nada. No sabía su nombre, pero por alguna razón le encajaba a aquella mujer bien cuidada con un abrigo a la moda. El autobús entró en Guadalix. La mujer y la niña se levantaron y se dirigieron a la salida. Carmen, como en un sueño, se levantó tras ellas. Sentía las piernas de algodón, ajenas. Se bajaron en una parada en una zona de chalets. Carmen se mantuvo a distancia, escondiéndose detrás de los escasos transeúntes y las farolas. Se sentía como una ladrona, una delincuente que acechaba la felicidad ajena, pero no había nada que robar. Su propia felicidad se estaba convirtiendo en polvo a cada paso. La mujer y la niña giraron por un callejón donde había coquetas casas de ladrillo. Junto a una de ellas, con una valla verde y un cuidado jardín delantero, ya estaba aparcado un coche familiar, la berlina plateada de Antonio. Carmen se detuvo en la esquina de la casa de al lado, apretando la espalda contra el frío muro de ladrillo. Se asomó lo justo para ver la puerta. La cancela se abrió. A la puerta del porche salió Antonio. Llevaba un jersey de estar por casa, el mismo con los renos que Carmen le había regalado las navidades pasadas, y que él, según sus palabras, había olvidado en un armario del trabajo. En las manos sostenía una taza grande con té humeante. «¡Papá! ¡Ha llegado papá!», gritó la niña, tirando la mochila al suelo y corriendo hacia él. Antonio dejó la taza en la barandilla, abrió los brazos y cogió a la niña. La levantó en el aire, la hizo girar, riendo. Esa risa. Carmen no se la oía así desde hacía muchos años. Sincera, sonora, joven. «Mi princesa, ¿qué tal el viaje?». Besó a la niña en la coronilla, luego la bajó y se acercó a la mujer. La abrazó por la cintura, con un gesto posesivo y familiar. La mujer le dijo algo, sonriendo, y le arregló el cuello del jersey. Antonio se inclinó y la besó. No en la mejilla, como había besado a Carmen por la mañana. En los labios. Larga y tiernamente. Carmen se deslizó por la pared. Las piernas se negaron a sostenerla. Se sentó directamente sobre el asfalto sucio y húmedo, sin preocuparse por el abrigo. Aquello no era una aventura.
ni una relación casual en un viaje de trabajo. Era una vida, otra vida, una vida real y plena en la que Antonio era feliz y se sentía a gusto. Una vida en la que era el papá de una niña con sus ojos. Una vida en la que no había sitio para Carmen, y a juzgar por la edad de la niña, no lo había desde hacía unos 7 años. Algo se rompió en su pecho, como si se hubiera partido una cuerda tensa que la había sostenido todos esos años. Carmen se tapó la boca con la mano para no sollozar a gritos. Sus hombros se sacudían en un llanto silencioso. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, saladas, corriendo el rímel, goteando sobre el cuello gris del abrigo. Estaba sentada en el suelo, una mujer pequeña y aplastada, mirando a través de un velo de lágrimas la idílica escena tras la valla verde. Recordó cómo había ahorrado en carne para comprarle a Antonio unos zapatos buenos, cómo le había remendado los calcetines, cómo se había creído cada palabra sobre reuniones y viajes de trabajo. Qué tonta había sido, qué ciega, qué patética. Antonio recogió del suelo la mochila de la niña, con la otra mano abrazó a su mujer, y los tres entraron en la casa. La puerta se cerró, separando a Carmen de su calor. Se quedó sola en un pueblo extraño, sobre el asfalto sucio, con un agujero en el pecho del tamaño de aquella maldita casa. Intentó respirar, pero el aire se le atascaba en la garganta como un nudo espinoso. Se acurrucó, abrazándose las rodillas, y hundiendo la cara en la lana húmeda del abrigo. Por fin se permitió llorar en voz alta, en voz baja, gimiendo, como un perro apaleado al que han echado al frío. Carmen no se levantó del suelo de inmediato. Primero se apoyó en la palma de la mano sobre el ladrillo rugoso. Luego, lentamente, como una anciana, enderezó la espalda. Tenía las rodillas mojadas y sucias, pero no le importaba. Se sacudió el abrigo con un movimiento mecánico e insignificante, y se alejó de la casa de la valla verde. El camino de vuelta fue como una nebulosa. No recordaba cómo subió al autobús, cómo llegó a su ciudad, cómo abrió la puerta de su apartamento. Simplemente se sentó en la cocina, mirando el hervidor de agua frío, y esperó. Antonio volvió 3 horas después. Entró silbando, dejó las llaves en la mesita, el mismo sonido que siempre había significado su regreso a casa. «Carmen, ya estoy en casa», gritó desde la entrada. «Imagínate, el seminario ha terminado antes. He comprado tarta». Se interrumpió al entrar en la cocina. Carmen estaba sentada a la mesa, inmóvil. Ni siquiera giró la cabeza. Su abrigo seguía hecho un ovillo en una silla cercana, con manchas de suciedad en el bajo. «Carmen, ¿qué te pasa?» En su voz se deslizó una nota de inquietud. ¿Le ha pasado algo a Anastasia? Carmen levantó lentamente los ojos hacia él. No había lágrimas en ellos, solo un infinito cansancio plomizo. «La he visto, Antonio. A ella y a la niña. A Lidia». El silencio que se cernió sobre la cocina era denso, vibrante. Antonio palideció al instante. La caja de la tarta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, pero él ni siquiera se inmutó. ¿Tú has estado en Guadalix?», susurró. «Tiene tus ojos», dijo Carmen con una voz uniforme y sin vida. «Y tu medallón, el que perdiste». Antonio se derrumbó en la silla de enfrente. Toda su seguridad, todo el lustre de funcionario de éxito, se desvanecieron como una cáscara. Se cubrió el rostro con las manos. «Carmen, perdóname, no quería». «No sabía cómo decírtelo». Empezó a llorar. No como llora un hombre de pena, sino de forma lastimera, sollozando, esparciendo las lágrimas por su cara. «Fue un accidente, de verdad. Hace 7 años. Yo no quería hacerle daño a nadie. Te quiero, Carmen. Pero no podía abandonarlas. Lidia. Es solo una niña». Carmen lo miraba y no sentía nada. Ni lástima, ni ira, solo repugnancia. Miraba a ese hombre con el que había compartido cama, mesa y vida, y veía a un cobarde. «¿No querías hacerle daño a nadie?», preguntó en voz baja. «Me has estado mintiendo durante 7 años, cada día, cada minuto». En ese momento, la puerta de entrada se abrió. El sonido fue autoritario, seguro. En el recibidor entró Trinidad, la madre de Antonio. Siempre había tenido sus propias llaves, y entraba sin llamar. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Recorrió con la mirada a su hijo lloroso, la tarta aplastada en el suelo y a la inmóvil Carmen. «Antonio, deja de lloriquear. Levántate». Antonio sorbió por la nariz, pero obedientemente se enderezó, secándose la cara con la manga. Trinidad se quitó lentamente los guantes, los colocó con cuidado sobre la mesa y se volvió hacia su nuera. En su mirada no había ni una pizca de compasión, solo un cálculo frío. «Así que te has enterado», pronunció con calma, como si hablara de una taza rota. «Bueno, ya era hora.
Era estúpido ocultarlo para siempre. ¿Usted lo sabía? Carmen no preguntaba. Afirmaba. Claro que lo sabía, resopló Trinidad. ¿Quién crees que ayudó a Antonio a comprar esa casa? ¿Con su sueldo? No me hagas reír. Se acercó a la mesa, apartó una silla y se sentó, enderezando la espalda majestuosamente. Escúchame, Carmen. Eres una buena ama de casa, una esposa fiel, pero no pudiste darle a mi hijo lo más importante, un heredero. Carmen sintió que la sangre se le iba del rostro. Tenemos una hija, Anastasia. Una hija es maravilloso, replicó Trinidad con un gesto displicente. Pero un hombre necesita un hijo, un continuador de su apellido. Después de Anastasia, no pudiste tener más. ¿Y Victoria? Victoria es joven, sana. Ya le ha dado una hija y le dará más, quizás un niño. ¿Usted? ¿Se la presentó? Carmen no podía dar crédito a sus oídos. Ayudé a mi hijo a conseguir lo que necesitaba, cortó secamente la suegra. Y si fueras más sabia, lo habrías entendido tú misma. Veías cómo sufría, cómo quería más hijos. Pero tú callabas. Te encerraste en tu trabajo, en tu huerto. Dejaste de ser su esposa, Carmen. Te convertiste en una compañera de piso conveniente. Las palabras de Trinidad golpearon donde más dolía. Carmen recordó las noches en que Antonio intentaba hablar de un segundo hijo, y ella, agotada después de su turno, lo despachaba. No hay dinero, Antonio. ¿Cómo vamos a arreglárnoslas? Apenas podemos criar a Anastasia. Recordó cómo había dejado de maquillarse para él, cómo había dejado de preguntarle con qué soñaba. Pensaba que estaba protegiendo a la familia, ahorrando fuerzas y dinero, pero resultó que ella misma había abierto la puerta a otra. No justifico a Antonio, continuó Trinidad, al ver cómo se hundía su nuera, pero tú tampoco eres una santa. Ahora, a lo importante. No podéis divorciaros. Antonio tiene una carrera, elecciones a la vista. Un escándalo no le conviene. Y a ti tampoco. ¿A dónde irías? ¿A un piso compartido, con tu sueldo de dependienta? Carmen guardó silencio. Todo seguirá como está, decretó Trinidad. Antonio vivirá aquí e irá a ver a Victoria, digamos, los fines de semana. Tú mantendrás las apariencias, tu estatus de mujer casada, el apartamento. Anastasia terminará el colegio tranquilamente. Todos contentos. ¿Y si no estoy de acuerdo? La voz de Carmen tembló. ¿Y quién te va a preguntar? Sonrió Trinidad. Toda la ciudad sabe quién es Antonio García. ¿Y tú quién eres? Piensa en tu hija. ¿Quieres que la señalen con el dedo? ¿La hija de la que fue abandonada por una más joven? Por la tarde Carmen llamó a Elena, su amiga de toda la vida. Necesitaba oír al menos una voz de apoyo. Solo una. ¡Qué horror! Pobrecita. Elena. Antonio. Tiene otra familia. En Guadalix. Hubo una pausa en la línea. Demasiado larga. ¿Lo sabías? Preguntó Carmen, sintiendo cómo el frío volvía a atenazarle el corazón. Carmen. Bueno, corrían rumores. La voz de Elena sonaba culpable pero distante. Es un pueblo pequeño. Alguien vio su coche por allí, pero pensé, ¿para qué necesitabas saberlo? ¿Eras feliz? ¿Aparentemente feliz? Repreguntó Carmen. Bueno, vivías tranquila. Carmen, no tomes decisiones precipitadas. Los hombres son todos así, pero él te mantiene, no te pega. Trinidad tiene razón, probablemente. ¿A dónde vas a ir tú sola ahora? Carmen colgó. El teléfono le pareció tan pesado como un ladrillo. Salió al balcón. La ciudad nocturna parpadeaba con sus luces. En algún lugar de la oscuridad dormían personas que lo sabían todo. Las dependientas de las tiendas vecinas, los colegas de Antonio, incluso sus amigas, todos la miraban y veían a una tonta que no se daba cuenta de nada. Te convertiste en una compañera de piso conveniente. Las palabras de su suegra quemaban como un hierro al rojo vivo. Carmen miró sus manos, que apretaban la barandilla del balcón. Sí, ella tenía la culpa. La culpa de haberse permitido ser conveniente. De haber cerrado los ojos a su frialdad, a sus ausencias, al dinero que desaparecía. Temía los conflictos. Temía perder ese frágil mundo, y con su propio miedo, lo había destruido. Pero ahora ya no había miedo. Solo había vacío y claridad. Volvió a la habitación. Antonio dormía en el sofá del salón, cubierto con una manta. Incluso dormido parecía patético, con las piernas encogidas. Carmen fue al dormitorio. Abrió el armario y sacó una vieja bolsa de viaje. No sabía a dónde iría. No sabía de qué viviría, pero sabía una cosa con certeza. Ya no sería conveniente. Y no viviría en una mentira por el estatus y la tranquilidad de Trinidad. Empezó a meter sus cosas, lenta y cuidadosamente. Camisetas, ropa interior, unos vaqueros viejos.
Cada prenda que entraba en la bolsa era como un ladrillo en los cimientos de una vida nueva, desconocida y aterradora. Por la mañana, no prepararía el desayuno. Por la mañana, daría el primer paso. Por la mañana, Carmen no se fue. La bolsa de viaje permaneció en un rincón del dormitorio, un reproche a su indecisión. Anastasia se despertó con fiebre, pálida y tosiendo, y el instinto maternal prevaleció sobre el orgullo. Carmen se quedó. Preparó caldo, le dio medicinas, y, cada vez que pasaba por el salón donde se sentaba un abatido Antonio, sentía cómo todo su interior se encogía en un nudo helado. A mediodía, su teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido. Parque, el mismo banco, en 1 hora. Es importante. S. Carmen sabía quién era. Salió de casa diciéndole a su hija que iba a la farmacia. Sus pies la llevaron por sí solos hacia el conocido plátano de sombra. Salvador ya la esperaba. Esta vez no se escondía en la sombra, sino que estaba sentado erguido, con las manos sobre el pomo de su bastón. A su lado, en el banco, había una vieja y gastada libreta con tapas de polipiel, de las que daban a los conductores en la empresa de transportes hacía 20 años. Salvador. Carmen se acercó y se sentó a su lado, sin mirarlo. Estaba avergonzada porque él le había advertido, y ella no le había creído. Avergonzada porque él había sido testigo de su deshonra. ¿Lo viste?, preguntó él con voz grave. Lo vi. Bien. El anciano asintió, como si estuviera sellando un documento. Entonces, ahora estás lista para escuchar. Le acercó la libreta. ¿Qué es esto? Mi conciencia, Carmen. Carmen abrió la primera página. La letra de Salvador era grande, angulosa, con un trazo fuerte. Fechas, horas, kilometraje. Direcciones. 12 de marzo. Guadalix, calle Mayor, 14. Espera 3 horas. Juguetería, 45 euros. 5 de abril. Banco del Norte. Retirada de efectivo. Guadalix, calle Mayor. 14. Entrega de paquete. 20 de mayo. Clínica Pediátrica Salud. Guadalix. Pago de consulta. Las páginas crujían bajo sus dedos como hojas secas. Año tras año, 5 años de anotaciones escrupulosas. No lo llevaba solo de paseo, Carmen, empezó a hablar Salvador, mirando al frente. Yo lo veía todo. Yo era su coartada. Salva, di que nos hemos retrasado en la obra. Salva, pasa por la floristería y compra un ramo. Di que es de mi parte, mientras yo hago una llamada. Yo callaba porque necesitaba el trabajo. Mi pensión es pequeña. Mi mujer está enferma. Vendía mi conciencia por un sueldo, Carmen. Carmen guardaba silencio, pasando las páginas. Y entonces, hace 1 año, la voz del anciano tembló. Volvíamos de Guadalix. Él estaba alegre, eufórico. Su hija, Lidia, había dicho su primera palabra, o algo así. Y a mí se me ocurrió decirle, señor Antonio, pero si Anastasia tiene hoy el recital de fin de curso en el conservatorio, usted prometió que iría. Salvador sonrió amargamente. Me miró como si fuera basura. Tú conduce, viejo, y no te metas donde no te llaman, me dijo. Carmen es una mujer fuerte, se las arreglará. Victoria necesita ayuda, está sola. Y al día siguiente me despidió. Dijo que no era de fiar. Carmen se detuvo en una anotación, con fecha de hacía medio año. Banco Central, retirada de la cuenta de estudios, 1.500 euros. Transferencia para reparación de tejado en Guadalix. La cuenta de estudios. A Carmen se le heló la sangre. Eran sus ahorros intocables. El dinero que habían estado ahorrando desde que nació Anastasia para la universidad, para clases particulares, para su futuro. Cada céntimo allí estaba regado con su sudor, con sus renuncias a un abrigo nuevo, a unas vacaciones, a una vida normal. Pasó las páginas convulsivamente. Retirada de la cuenta de estudios, 500 euros. Compra de muebles para habitación infantil. Retirada de la cuenta de estudios, 2.000 euros. Él ha vaciado la cuenta. La voz de Carmen se quebró en un susurro. Casi por completo, confirmó Salvador. Lo llevé al banco cada vez. Decía que estaba invirtiendo, que el dinero tenía que trabajar. Y vaya si trabajaba. En la reparación de un tejado en Guadalix y en una guardería privada para Lidia. Carmen cerró la libreta. Le temblaban las manos con un temblor fino y desagradable. Esto era peor que una infidelidad. Una infidelidad se puede explicar por la pasión, un error, una debilidad, pero esto era un robo. No le estaba robando a ella. Le estaba robando a su propia hija, a Anastasia, que soñaba con estudiar arquitectura, que pasaba las noches dibujando planos, que creía que su padre estaba orgulloso de ella y la ayudaría.
Antonio no solo había traicionado a su familia, había destruido metódica y calculadamente, euro a euro, el futuro de su primera hija, para construir un nido confortable para la segunda. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Carmen, sin levantar la vista. Tenía miedo, respondió Salvador con sinceridad. Le tenía miedo a él, miedo de que no me creyeras, de que dijeras, el viejo chochea, se venga por el despido. Tú lo querías, Carmen, rezabas por él. Colocó su mano seca y rugosa sobre la de ella. Pero ahora veo que ya no tienes nada que perder. Coge esta libreta. No son solo papeles, son pruebas. Si empieza a dar rodeos, si dice que no hay dinero, enséñale esto, que sepa que su contabilidad secreta no es tan secreta. Carmen apretó la libreta. Le quemaba los dedos. Gracias, Salvador. No tienes que agradecerme nada, hija. El anciano suspiró profundamente y se levantó, apoyándose en su bastón. Yo también soy cómplice. Yo lo llevaba. Yo callaba. Perdóname si puedes. Se alejó por el paseo, más encorvado que de costumbre. Una pequeña figura con un abrigo viejo, cargando sobre sus hombros el peso de los pecados ajenos. Carmen se quedó en el banco. El viento hojeaba la libreta, revelando nuevas y nuevas fechas. Compra de abrigo, 1.000 euros. Pago de estancia en balneario para mamá Trinidad, 800 euros. Carmen recordó cómo Antonio le había dicho el invierno pasado. Carmen, hay crisis. Me han recortado la prima. Este año sin regalos, ¿vale? Lo importante es que estamos juntos. Ella había estado de acuerdo. Se había compadecido de él. Había preparado una cena festiva con lo que tenía. Y él, mientras tanto, le compraba un abrigo a otra mujer con el dinero de su hija. Algo dentro de Carmen se quemó por completo. La lástima, las dudas, el miedo. Todo desapareció, consumido por una llama blanca de ira. Una ira silenciosa, fría y calculadora. Se levantó. Sus movimientos se volvieron precisos, bruscos. Guardó la libreta en el bolso. Cerró la cremallera con un sonido seco, como un disparo. Ya no lloraba. No le quedaban lágrimas. Solo quedaba el deseo de recuperar lo que le pertenecía a su hija. Carmen se dirigió a casa. Ahora sabía lo que le diría a Antonio, y esta vez no se libraría con lágrimas y excusas patéticas. Ahora tenía un arma en sus manos, y pensaba usarla. Carmen entró en el apartamento y arrojó la libreta sobre la mesa, justo delante de Antonio. El golpe sordo sonó como el martillo de un juez. Antonio, que estaba sentado con el mando de la televisión, se sobresaltó. Cogió el cuaderno, lo abrió por una página al azar, y su rostro se tornó ceniciento al instante. Pasaba las páginas, y con cada hoja volteada, se hacía más pequeño, más insignificante. ¿De dónde has sacado esto?, graznó, sin levantar la vista. Eso no importa. La voz de Carmen era dura como el acero. Lo que importa es lo que está escrito ahí. Le robaste el dinero a Anastasia, a tu propia hija. Antonio se levantó de un salto. Empezó a pasearse por la habitación, agarrándose la cabeza. ¡Carmen! Lo devolveré todo. Lo juro, era algo temporal. Yo solo. Tenía deudas. ¿Deudas para un abrigo? ¿Para arreglar un tejado en Guadalix? Carmen no gritaba. Su calma lo asustaba más que una histeria. ¿Lo devolverás todo, hasta el último céntimo? Por supuesto, venderé el coche. La agarró de las manos, mirándola a los ojos con devoción perruna. Lo pondré a la venta mañana mismo. Pediré un crédito. Lo arreglaré todo, Carmencita. ¿Me oyes? Solo no te vayas. No se lo digas a Anastasia. No me arruines. En sus ojos chapoteaba el miedo. Un miedo animal, primario. Miedo a perder su vida cómoda. Miedo al escándalo. Miedo al qué dirán. Carmen vio ese miedo y lo confundió con arrepentimiento. Sacó un folio y un bolígrafo. Scribe. ¿El qué? Un reconocimiento de deuda. Que te comprometes a devolver la suma equivalente a la que retiraste de la cuenta en el plazo de un mes. Y que cesas por completo cualquier contacto con esa familia. Antonio escribió rápido, atropelladamente, con letras deformes. Le temblaba la mano. Cuando terminó y le tendió el papel, Carmen vio que volvía a llorar. Soy un idiota, Carmen. Soy un idiota. Casi lo pierdo todo. Gracias por darme una oportunidad. La semana siguiente transcurrió como un extraño y dulce sueño. Antonio realmente cambió. Llegaba a casa a las 6 en punto. Traía bolsas de la compra, con productos caros y deliciosos que antes solo se permitían en las fiestas. Arregló él mismo el grifo del baño que llevaba goteando medio año. Por las tardes, se sentaba con Anastasia a repasar sus deberes. Carmen, al pasar por la habitación de su hija, oía sus voces. «Papá, mira, esta proyección está mal». «Es verdad, Nasty, bien visto».
Eres muy observadora. Vamos a redibujarlo. Anastasia resplandecía. No sabía la verdad, solo veía que papá de repente se había vuelto atento y cariñoso, y Carmen, al mirar a su hija feliz, sentía cómo el nudo de hielo en su pecho comenzaba a derretirse. Quizás la gente cambia, quizás el miedo a perder a su familia realmente le había hecho entrar en razón. Incluso Trinidad cambió su ira por amabilidad. El sábado invitó a Carmen a tomar el té. Pasa, Carmencita, siéntate. La suegra le sirvió té en su mejor porcelana. Sobre la mesa había pasteles de una confitería. He estado pensando. Quizás nos precipitamos. Todos somos humanos. Todos cometemos errores. Le acercó a Carmen un cuenco con mermelada. Antonio me lo ha contado todo. Lo del coche, el dinero. Está dispuesto a todo para salvar a la familia. Y yo, sabes, lo apoyo. La familia es lo más importante. Y esos errores de juventud. Bueno, pasan. Lo importante es que ha tomado una decisión. Y os ha elegido a vosotros. Carmen bebía el té, escuchando la voz mesurada de su suegra, y sentía cómo la tensión que la había atenazado los últimos días se liberaba. Quería creer, Dios, cómo quería creer que la pesadilla había terminado. ¿De verdad lo cree Trinidad? Claro que sí, cariño. Eres una mujer sabia. Has sabido perdonar. Eso tiene un gran valor. Ahora lo arreglaremos todo. Viviremos mejor que antes. Esa misma noche cenaron los tres juntos. Antonio bromeaba. Contaba anécdotas del trabajo. Anastasia reía, y su risa llenaba el apartamento de un calor vivo. Carmen miraba a su marido. Parecía cansado, pero tranquilo. Realmente había puesto el coche en venta. Había visto el anuncio en internet. Había dejado de esconder el teléfono. Lo dejaba en el sofá con la pantalla hacia arriba. Parecía que la tormenta había pasado de largo. Antes de dormir, Antonio la abrazó. Gracias, le susurró al oído. No te fallaré. Nunca más. Carmen cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin pensamientos pesados. Pensó en que mañana era domingo, que irían a pasear al parque, que Anastasia pronto entraría en la universidad, y que el dinero para sus estudios estaría ahí, que la vida, aunque resquebrajada, se había vuelto a unir. Se sentía una vencedora. Había recuperado a su marido, el futuro de su hija, había salvado su hogar. Aquel domingo por la mañana, el sol brillaba con especial intensidad, inundando la cocina de una luz dorada. Carmen preparaba tortitas, tarareando una melodía. Antonio aún dormía. Anastasia había salido a correr. Carmen sentía una ligereza asombrosa, como si se hubiera quitado una pesada mochila que había cargado cuesta arriba durante muchos años. Creía que lo peor ya había pasado. Creía que el amor y la paciencia podían arreglarlo todo. No sabía que aquello era solo la calma antes de la verdadera tormenta. No sabía que su victoria era un castillo de naipes que se derrumbaría con una ráfaga de viento casual. Simplemente hacía tortitas y sonreía al sol, disfrutando de aquella paz frágil y engañosa. Las tortitas se enfriaban sobre la mesa, y el bolígrafo, para colmo, dejó de escribir en el momento más inoportuno. Carmen quería hacer la lista de la compra. Recordó que había visto un bolígrafo de repuesto en el maletín de Antonio, que él había dejado en el recibidor. Abrió la solapa de cuero gastado, rebuscó en el bolsillo lateral. Sus dedos tropezaron con un cuadrado de papel liso y brillante. Lo sacó mecánicamente, pensando que era una tarjeta de visita o un recibo. Era una ecografía. Una imagen granulada en blanco y negro. Una diminuta mancha de vida en el centro de un círculo oscuro. Abajo había una fecha. 22 de mayo. Hacía 2 días, el día en que Antonio se había quedado hasta tarde en el trabajo para preparar los papeles de la venta del coche. Carmen se quedó de pie en el recibidor, apretando la imagen en la mano. Las tortitas en la cocina olían a vainilla y a hogar, pero de repente ese olor se volvió nauseabundo. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con la caligrafía familiar y expansiva de Antonio, estaba escrito: «Hijo mío, mi heredero, te estoy esperando». En ese momento, en el bolsillo del abrigo de Antonio, colgado en la percha, sonó un teléfono. No su teléfono principal, sino ese segundo, que supuestamente había tirado al río en señal de reconciliación. Carmen sacó lentamente el aparato. En la pantalla brillaba el nombre «Mamá». Pulsó el botón de aceptar, pero no se llevó el teléfono a la oreja. Simplemente se quedó de pie, escuchando. El volumen estaba alto, y la voz de Trinidad, aguda y segura, se oía con claridad. «Antoñito, ¿por qué no coges el teléfono? Ha llamado Victoria, está llorando, las hormonas la tienen loca. Deberías llamarla, tranquilizarla. Dile que todo va según lo planeado». Carmen guardó silencio. «Hola, Antonio».
La voz de la suegra se volvió irritada. ¿Qué pasa? ¿Estás ocupado con tu ama de llaves? Ten paciencia, hijo, queda poco. En cuanto Victoria dé a luz a mi nieto, pondremos el terreno a tu nombre y echaremos a Carmen. Que se vaya a la porra. Lo importante es que le hagas firmar los papeles de la casa del pueblo con alguna artimaña, ahora que está blanda. El abogado dijo que en cuanto sea propiedad conjunta, la venderemos para pagar las deudas. Carmen colgó. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. El sonido del golpe despertó a Antonio. Salió del dormitorio, somnoliento, en pantalones de pijama, rascándose el pecho. Carmen. ¿Qué se ha caído? Bostezó, entrecerrando los ojos por el sol. Carmen se giró lentamente hacia él. En una mano apretaba la ecografía, con la otra señalaba el teléfono en el suelo. Antonio siguió su mirada, vio el teléfono, vio la foto, y el sueño se le desvaneció al instante. Esta vez no lloró. No cayó de rodillas. La miró con la mirada de un animal acorralado que comprende. No hay escapatoria. Hay que morder. Has estado rebuscando en mis cosas, dijo fríamente. No era una pregunta. Ama de llaves, pronunció Carmen. La palabra era extraña, espinosa en su boca. Para vosotros solo soy un ama de llaves a la que hay que aguantar hasta que nazca el heredero. Antonio fue a la cocina. Se sirvió agua directamente de la jarra. Bebió con avidez. ¿Y qué quería ser, Carmen? Se volvió hacia ella, y su rostro se contrajo en una mueca de maldad. ¿Una esposa? ¿Y qué clase de esposa eres tú? ¿Te has mirado al espejo? ¿Te has convertido en una sombra, en una función? Trae, sirve, lava. Contigo no se puede hablar de nada que no sean los precios de las patatas o las notas de Anastasia. Carmen retrocedió, como si la hubiera golpeado. He trabajado. Me he esforzado por nosotros. Te has esforzado para que todo fuera como debe ser. La interrumpió. Para que hubiera paz, para que todo estuviera tranquilo. Has cerrado los ojos a todo con tal de que no hubiera un escándalo. Sabías que yo era infeliz. Lo sentías en la piel, pero callabas. Te resultaba cómodo que yo existiera, que trajera un sueldo a casa, que tuvieras un estatus. Tú misma creaste esta prisión, Carmen. ¿Y Victoria? Victoria está viva. Ríe. Me mira como a un hombre, no como a un cajero automático o un mueble. Las palabras daban justo en el blanco. Carmen sabía que había verdad en ellas. Una verdad amarga, terrible. Realmente se había escondido detrás de la rutina. Realmente había temido preguntarle, ¿eres feliz? Porque temía la respuesta. Sí, dijo en voz baja. Tengo la culpa. Dejé que nuestro matrimonio muriera. Me volví aburrida y conveniente. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Pero eso no te daba derecho a robarle a tu hija. No te daba derecho a planificar mi desahucio como si fuera material de desecho. Podrías haberte ido, con honestidad, haberme dicho a la cara, ya no te quiero. Pero eres un cobarde, Antonio. Querías a la esposa joven, y mis guisos, y el dinero de Anastasia, y la aprobación de tu madre. El terreno, recordó de repente. La casa del pueblo, mi herencia de la abuela. ¿Querías quitármela? Antonio sonrió con desdén. ¿Y cómo creías que iba a pagar mis deudas? Victoria está a punto de dar a luz. Necesita comodidades. Y ese pedazo de tierra vale bastante. Seguimos casados. Por ley, la mitad es mía. Es una herencia personal, susurró Carmen. No se divide. El abogado encontrará la manera, dijo él con un gesto displicente. Si te hubieras quedado quieta, habrías llegado tranquilamente al divorcio. Incluso te habría dejado algo. Pero ahora es la guerra. Y mi madre te hará la vida imposible. La conoces. No tienes contactos, ni dinero, ni carácter. Vas a perder. Carmen miraba al hombre con el que había vivido 20 años y veía ante sí a un enemigo completamente extraño y cínico. Un enemigo que no solo la había traicionado, sino que había planeado su destrucción. La ilusión de la victoria se hizo añicos. Las tortitas sobre la mesa, la luz del sol, la esperanza. Todo había sido el decorado de un espectáculo monstruoso en el que a ella se le había asignado el papel de víctima sacrificial. Vete, dijo ella. Esta también es mi casa, replicó Antonio. No me voy a ninguna parte. Vete, repitió ella más alto. O ahora mismo salgo al balcón y empiezo a gritar. Le contaré a todo el vecindario. A cada vecino. Lo que has hecho. Llamaré a tu jefe. Montaré el escándalo que tanto temes. Yo no tengo nada que perder, Antonio. ¿Y tú sí? Él la miró con recelo. En sus ojos, normalmente tan suaves y sumisos, ardía un fuego demente y desesperado. Antonio escupió al suelo, agarró su maletín y su chaqueta.
idiota histérica. Ya veremos cómo cantas cuando mi madre se ocupe de ti. La puerta se cerró de un portazo. Carmen se quedó sola en el apartamento que ya no era un hogar. Se dejó caer al suelo en el recibidor, justo donde yacía el teléfono. La ecografía seguía apretada en su mano, arrugándose hasta convertirse en una bola. Hijo mío, mi heredero. No lloraba. Se le habían acabado las lágrimas. Dentro solo había un desierto calcinado y una claridad fría y resonante. Querían guerra. La tendrían. Pero no lucharía por un marido ni por el pasado. Lucharía por lo único que le quedaba: su dignidad. Carmen no se quedó en el apartamento. Las paredes la oprimían. El aire parecía envenenado por la mentira. Cogió una azada, se puso unos viejos guantes de jardinería y fue a su pequeño huerto detrás de la casa, el mismo que querían arrebatarle. Trabajó con furia, cortando las malas hierbas como si fueran las cabezas de sus enemigos. La tierra volaba por todas partes, manchándole la cara y la ropa. No sentía cansancio, solo un dolor punzante en las sienes. Carmen. Se sobresaltó y se giró. En la cancela estaba Miguel, el padre de Antonio, un anciano alto y delgado con los hombros siempre caídos. Toda su vida había sido la sombra de su esposa, un apéndice silencioso de la voluntad de acero de Trinidad. Carmen rara vez le había oído decir más de un par de frases en las cenas familiares. «Váyase, Miguel», dijo ella, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No tengo nada que hablar con su familia». Pero él no se fue. Abrió la cancela y entró, caminando con cuidado, como si temiera perturbar la tierra. En sus ojos, normalmente apagados y acuosos, hoy había algo nuevo, una extraña y desesperada determinación. «No vengo como embajador, Carmen. Vengo como persona». Se acercó a un viejo manzano y apoyó la mano en el tronco nudoso. 40 años, dijo en voz baja. 40 años he visto cómo Trinidad destruye a la gente. Primero a mí. Yo quería ser pintor, Carmen. Ella dijo: «Vete a la fábrica, allí hay estabilidad». Y fui. Luego se puso con Antonio, moldeándolo a su antojo. Y lo que ha moldeado es esto. Miró a Carmen. Había tanto dolor en su mirada que la ira de ella cedió por un instante. «Callé cuando echó a tu predecesora, la primera novia de Antonio. Callé cuando le enseñó a mentir. Pensé que el tiempo lo arreglaría, que la costumbre haría el cariño, que al fin y al cabo era la familia». Miguel se metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta de punto y sacó un pequeño pendrive negro. «Esta mañana, mientras estabas en el trabajo, estaban sentados en la cocina. Trinidad, Antonio y ese abogado suyo, un tipo escurridizo. Yo estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta. Pensaban que el viejo está sordo, que mira la tele, pero yo encendí la grabadora». Le tendió el pendrive a Carmen. Su mano temblaba, no de debilidad, sino de una ira acumulada durante décadas. «Tómalo. Aquí está todo. Cómo discutían sobre tu terreno. Cómo Trinidad decía que había que deslizarte los papeles para que los firmaras cuando estuvieras disgustada por lo de Anastasia. Cómo Antonio se reía y decía que eras una tonta crédula, que firmarías cualquier cosa si él lloriqueaba un poco». Carmen cogió el frío plástico. Le quemó la palma de la mano. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «Estoy salvando los restos de mi alma, Carmen», sonrió amargamente el anciano. «No quiero morir sabiendo que permití que pisotearan otra vida. Te devorarán si no golpeas primero». Se acercó más y bajó la voz aunque no había nadie en el huerto. «Y otra cosa que debes saber. Victoria está ahora en la escuela de música. Hay un recital, actúan sus alumnos. Antonio ha ido allí. Le ha comprado un collar, de oro con rubíes. Le dijo a su madre que era un regalo por el hijo. Un collar con rubíes». Carmen recordó cómo Antonio le había dicho hacía un mes. «Carmen, las botas no podemos pagarlas ahora. Aguanta hasta el invierno, ¿vale?» «¿En la escuela de música?», repreguntó. «Sí, en el salón de actos. El concierto empieza en media hora. Estará medio pueblo. Padres, profesores, el concejal». Miguel la miró a los ojos. «Trinidad solo teme una cosa, Carmen: la publicidad. Se ha pasado toda la vida construyendo una fachada de familia perfecta. Si esa fachada se derrumba a la vista de todos, perderá su poder. ¿Y Antonio? Antonio es un cobarde. Solo es fuerte en la oscuridad». Carmen apretó el pendrive en su puño. Un plan claro y preciso se formó en su cabeza al instante. No necesitaba un juicio que duraría años. No necesitaba abogados para los que no tenía dinero. Necesitaba la verdad. Una verdad sonora e implacable, dicha donde no pudiera ser silenciada. Se quitó los guantes sucios y los tiró al suelo. «Gracias, papá», dijo, llamándolo así por primera vez en todos esos años. Miguel asintió
y una lágrima rodó por su mejilla cubierta de barba canosa. Ve, hija. Ve y no tengas piedad de ellos. Ellos no la tuvieron contigo. Carmen corrió hacia la casa. Tenía 20 minutos para cambiarse, encontrar el altavoz portátil de Anastasia y llegar a la escuela de música. Ya no sentía ni dolor ni miedo. Dentro de ella resonaba el acero. No iba a un concierto. Iba a la ejecución de su vida pasada, y el hacha estaba en sus manos. La escuela de música bullía como una colmena. En el vestíbulo olía a perfume, a laca y a flores. Madres elegantes ajustaban las pajaritas de sus hijos. Niñas con vestidos pomposos jugueteaban nerviosamente con sus partituras. Carmen atravesó aquel bullicio como un rompehielos, apretando el altavoz en la mano. Los vio de inmediato. Antonio estaba de pie junto a una columna, resplandeciente con su mejor traje. A su lado estaba Victoria, hermosa, con un vestido ajustado que acentuaba su vientre redondeado. Y un poco más allá, como una reina observando a sus súbditos, se erguía Trinidad. Antonio sostenía una caja de terciopelo en las manos. Le decía algo a Victoria. Ella reía, echando la cabeza hacia atrás. Era la imagen perfecta de una familia feliz. Carmen se acercó a ellos. El sonido de los violines desde el salón de actos cesó. Habían anunciado un intermedio. El vestíbulo se volvió más silencioso. «Buenas noches», dijo Carmen en voz alta. Antonio se giró. La sonrisa se deslizó de su rostro como un trapo mojado. Trinidad se puso tensa. Sus ojos se entrecerraron. «Carmen, ¿qué haces aquí?», siseó Antonio, mirando a su alrededor. «Vete a casa, no hagas el ridículo. He venido a dar la enhorabuena». Carmen dejó el altavoz sobre una mesita con los programas. Por el heredero. Victoria dejó de sonreír. Su mirada iba de Carmen a Antonio, sintiendo la tensión en el aire. «Antonio, ¿quién es esta?», preguntó con voz caprichosa. «Es Victoria». «La ama de llaves», respondió Carmen mirándola directamente a los ojos. «A la que hay que aguantar hasta que nazca el hijo». Pulsó el botón del altavoz. La voz de Trinidad, amplificada por el altavoz, resonó por todo el vestíbulo, superponiéndose al murmullo de la multitud. «En cuanto Victoria dé a luz a mi nieto, pondremos el terreno a tu nombre y echaremos a Carmen. Que se vaya a la porra». La gente alrededor comenzó a girarse. Las conversaciones se acallaron. «Lo importante es que le hagas firmar los papeles de la casa del pueblo con alguna artimaña. El abogado dijo que en cuanto sea propiedad conjunta, la venderemos para pagar las deudas». El rostro de Trinidad se cubrió de manchas rojas. Intentó dar un paso hacia la mesita para apagar el sonido, pero Miguel le bloqueó el paso. Había aparecido como de la nada, interponiéndose entre su esposa y Carmen, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Bueno, Victoria, aguanta un poco sus caprichos. Cuando nazca, que se quede en casa. Lo importante es el niño. Luego ya veremos. Quizás ella también se vuelva pesada». Ahora sonaba la voz de Antonio desde el altavoz. Victoria palideció. Miró a Antonio con horror. «Tú. Dijiste que me querías, que éramos una familia». «Victoria, es un montaje. Es una tontería», chilló Antonio, intentando agarrarla del brazo, pero ella se apartó de un manotazo. «¿Estás pagando mi parto con el dinero de tu hija?», preguntó ella en voz baja, pero en el silencio todos la oyeron. «¿Le has robado a tu propia hija?». La grabación terminó. En el vestíbulo se hizo un silencio sepulcral. Decenas de ojos miraban a la familia perfecta. Miraban con condena, con repugnancia, con lástima. Trinidad, que siempre había mantenido la espalda recta, de repente se encorvó. Su poder, basado en la apariencia de decencia, se hizo añicos. Abrió la boca para decir algo, pero no emitió ningún sonido. Miguel se volvió hacia su esposa. «Me voy, Trini, pido el divorcio y me llevo mi pensión. Vive ahora como sepas, con tu heredero». Se acercó a Carmen y se puso a su lado. Victoria, tragando lágrimas, se arrancó la cadena del cuello, la misma del medallón, y se la arrojó a Antonio. «No te me acerques nunca más». Se dio la vuelta y corrió hacia la salida, abriéndose paso entre la multitud. Antonio se quedó solo en medio del vestíbulo. Un hombre pequeño y patético con una caja de terciopelo en las manos que ya no tenía a quien regalar. Miró a Carmen, y en sus ojos había un vacío absoluto. «Lo has destruido todo», susurró. «No, Antonio», respondió Carmen con calma. «Yo solo he encendido la luz». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No sentía triunfo, solo un enorme cansancio plomizo y un extraño vacío resonante donde antes había un corazón. Pasaron 8 meses. Aquel año, el invierno fue de mucha nieve. Carmen estaba de pie junto al escaparate de su pequeña tienda en el mercado. El letrero Hogar Dulce brillaba con una cálida luz amarilla. Detrás del cristal había pilas de manteles de lino,
servilletas bordadas, mantas suaves. Era su negocio. Diminuto, pero suyo. Lo había abierto con el dinero de la venta de parte de la herencia y un pequeño crédito que Miguel la ayudó a conseguir. Su ex-suegro ahora la visitaba a menudo, le traía empanadillas, la ayudaba con la contabilidad. Vivía en una habitación alquilada, pintaba cuadros y, por primera vez en 40 años, parecía vivo. Antonio desapareció. Decían que se había ido a otra ciudad, huyendo de las deudas y la vergüenza. Trinidad vivía sola en su gran apartamento, y los vecinos contaban que había dejado de salir a la calle. Carmen colocó una pila de toallas. Sus manos seguían siendo las de una trabajadora, pero ahora en el dedo anular no había anillo. La marca aún permanecía. Una fina línea blanca sobre la piel bronceada que, probablemente, nunca desaparecería. La campanilla de la puerta sonó. Entró Anastasia, sonrosada por el frío, con un portaplanos a la espalda. «Mamá, hola. He aprobado el examen. Con matrícula de honor». Carmen sonrió. El dinero para el primer semestre lo habían reunido con dificultad, pero el juez había obligado a Antonio a pagar la deuda, y las primeras migajas ya habían empezado a llegar. «Qué lista eres, mi niña. ¿Quieres un té? ¿Con tomillo?» Estaban sentadas en la trastienda, bebiendo té caliente en tazas sencillas. Fuera nevaba, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Carmen miraba a su hija, al vapor que subía de la taza, y sentía paz. No era una felicidad desbordante. Era la alegría tranquila y un poco melancólica de alguien que ha sobrevivido a un naufragio y ha construido su propia casa en la orilla. Había perdido a su marido, 20 años de vida gastados en una ilusión, la fe en que el amor es para siempre. A veces, por las noches, todavía lloraba contra la almohada, recordando a aquel Antonio al que una vez amó, aquel que, quizás, nunca existió, pero se había encontrado a sí misma. Ya no era una sombra, ya no era conveniente. Era Carmen, una mujer que sabía mantenerse en pie, incluso cuando la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Por la tarde, al cerrar la tienda, vio a Salvador. Caminaba por el paseo con su esposa, sosteniéndola del brazo. El anciano vio a Carmen, se detuvo y la saludó con la mano. Carmen le devolvió el saludo. Inhaló el aire helado. Olía a nieve, a pino y a esperanza. La vida continuaba, diferente, complicada, solitaria, pero honesta. Y eso era lo más importante. Queridos oyentes, así termina la historia de Carmen. Una historia difícil, a veces amarga, pero, en mi opinión, muy importante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Actuó correctamente Carmen? ¿Valió la pena airear los trapos sucios y montar ese escándalo público? Porque muchos dirán, debería haber sido más sabia, callar, mantener la familia por las apariencias. Y otros dirán, poco les pasó, se lo merecían. ¿Y cómo habrían actuado ustedes en su lugar? ¿Habrían podido perdonar? ¿O también habrían quemado todos los puentes? Escríbanlo en los comentarios. Realmente me interesa mucho su opinión. Los debates sobre qué es la sabiduría femenina y dónde se convierte en autodesprecio nunca cesan. Si esta historia los ha conmovido, si han sufrido con Carmen, por favor, denle un me gusta a este video. Esto ayudará a nuestro canal a crecer y a contar nuevas historias. Suscríbanse para no perderse las continuaciones de nuestros otros ciclos. Y si quieren saber qué fue del destino de Victoria o de Trinidad, háganoslo saber en los comentarios. Quizás también echemos un vistazo a sus vidas. Les deseo todo lo mejor. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos.